Mire, queridos hermanos, las preguntas y respuestas creo que es algo muy importante en la actividad. Porque esa pregunta va a aclarar dudas. Esa pregunta es la que un protestante le va a hacer a usted en la casa, en la calle, en el trabajo. Y usted no tiene cómo responderle. Pero hoy el amor de Dios es tan grande que llega a sus oídos cómo responderle a esos hermanos separados. Por tanto, no pierdan la oportunidad. Aprovechenla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hagan la primera pregunta. Padre, ¿cuándo nació la Iglesia Católica y quién lo fundó? También los protestantes, o sea que la Iglesia protestante. ¿Y cuántas iglesias verdaderas existen? Los protestantes nos dicen, ¿por qué ustedes no entran con nosotros siendo que usamos, o sea que tenemos mismo Dios? Porque Dios no nos pedirá religión, sino que nuestras obras. Esas preguntas quisiera saber, Padre. Sí. Y quédese ahí para responderle a su pregunta. Jesucristo fundó una sola iglesia. En Mateo 16, 18, usted no va a encontrar que fundó 2, ni 3, ni 4. Jesucristo nos dijo, todo aquel que crea en Dios, esa es mi iglesia. No, eso no lo dijo. Eso lo dicen los protestantes, pero eso no lo dijo Jesús. Mateo 16, 18, vamos a escucharlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi. Nadie puede decir que eran varias. Aquí habla de una sola. Mi iglesia es una sola. No son 2, no son 3, no son 4. ¿Y qué significa iglesia? Iglesia significa congregación. Congregación. Pero entonces vamos a ver, donde se congreguen en el nombre del Señor, esa es la iglesia de Cristo, porque la iglesia significa congregación. Ciertamente que sí. Que eso es una característica, una congregación, donde se congreguen en el nombre del Señor, pero debe ponerle algo más. Donde esté aquel apóstol que Cristo dejó como jefe de la iglesia. Esa congregación no es sin cabeza. Esa congregación tiene una cabeza, un jefe. Tú eres Pedro. De modo que no es una congregación donde la gente se reúna así por así y diga yo creo en Dios, yo soy la iglesia de Cristo. No. Cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quiere decir que Él quiere una congregación donde haya quien gobierne esa iglesia. ¿Cómo sabemos? A ti te doy la llave del reino de los cielos. Está dando autoridad. Lo que ates quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado en el cielo. Óiganlo. ¿Tú eres Pedro? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces no es una congregación donde haya mucha gente solamente. No es una congregación donde se crea en Dios solamente. Es una congregación donde esté la autoridad que Jesucristo dejó, representado en las llaves del reino de los cielos. Con la autoridad que Cristo dejó de atar y desatar. Lo que ate quedará desatado, lo que desate quedará desatado. Lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Que en castellano significa la autoridad yo se la doy
y yo lo respaldo. Lo que tú ates quedará atado, yo lo respaldo. Lo que desate quedará desatado. Entonces, no es que cada quien va a fundar una congregación y esa es la iglesia de Cristo, porque solamente a una le dio las llaves y le dio el poder de atar y desatar, es decir, yo respaldo lo que usted haga. Solo una iglesia es respaldada por Cristo, la iglesia donde está Pedro como jefe, la iglesia católica. Cuando los protestantes dicen que Dios no tiene ninguna iglesia, no han leído Primera de Timoteo 3:15, que Dios sí tiene una iglesia, sí la tiene. Y esa iglesia es columna y base de la verdad, que en castellano significa que pueden existir muchas iglesias más, la de Petronilo, la de Pánfilo, pero no es la de Dios y no tienen la verdad. Oigan, Primera de Timoteo 3:15. Iglesias hay muchas, que crean en Dios muchas, que hablen de Dios muchas, pero que sea la de Dios y que tenga la verdad una. La va a escuchar. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia. Siga. Pilar y base de la verdad. La única iglesia que tiene la verdad es la del Dios vivo, donde está Pedro con la llave y con la autoridad. Las otras iglesias que sí existen no son la iglesia del Dios vivo, por tanto, no son columna y base de la verdad, es decir, son iglesias donde se habla de Dios, pero no tienen la verdad, tienen la mentira. ¿Por qué estar en la iglesia católica? Si ellos tienen el mismo Dios, la misma Biblia, allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, eso es lo mismo. No es lo mismo. Porque aunque aquí se tenga el mismo Dios y aparentemente la misma Biblia, la doctrina es diferente. En la iglesia del Dios vivo, Juan 20, 21 al 23, en la iglesia de Dios vivo, usted lo va a escuchar. Para llegar a la salvación, Dios perdona los pecados de los hombres por medio de los sacerdotes en la iglesia de Dios vivo. En la iglesia protestante, eso no existe. Óigalo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En la iglesia de Dios vivo, Jesucristo envió hombres. ¿Para qué? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis. Remitiere significa perdonare. Los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados, se los perdonarás. Se les perdonará. Y a quienes los retuviesereis, a quienes no se los perdone, les quedarán sin perdonar. Son remitidos. Entonces, aquí la Biblia es clara. Tienen el mismo Dios, sí. Pero la doctrina, la enseñanza de Jesucristo, ¿cuál? Sopló sobre los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Vayan a perdonar los pecados. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Es el mismo Dios, sí, pero ¿le están obedeciendo a Jesús? No. Por eso Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que tenga Dios, que crea en Dios, no todo el que traiga la Biblia entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad. Entonces lo importante es cumplir la doctrina, la enseñanza, lo que Dios mandó. Es el mismo Dios, pero la doctrina es distinta. A la orden. Buenas noches, Padre. La verdad tengo dos preguntas. Una es: ¿cómo los protestantes respaldan
la Santa Cena con la Biblia? Y la otra pregunta, conozco pastoras, supuesta pastora protestante, que le tienen amedrentado, le hacen tener miedo sobre el arrebatamiento, que los que no se comportan según su doctrina no serán arrebatados y quedarán acá a pagar los 7 años de tribulaciones. Esa parte también necesito alguna aclaración, padre. Le voy a responder primero lo del arrebatamiento para que usted se le ría en la cara a los protestantes. Dígale, si eso es verdad, que le hable de un evangélico que haya sido arrebatado. Ya se han muerto miles de evangélicos esperando ser arrebatados y ninguno ha sido arrebatado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si el arrebatamiento existe para los evangélicos, no deberían morirse. Para la muestra que es mentira del arrebatamiento, están muriendo y no ha sido arrebatado uno. Quieren burlarse de los protestantes y reírse en la cara con esa doctrina. Cuando le diga que viene el arrebatamiento, dígale, yo sí creo en el arrebatamiento. Ya hubo una persona que fue arrebatada en cuerpo y alma al cielo, la Virgen María. Fue arrebatada de cuerpo al cielo, en cuerpo y alma. Jesucristo es claro y está escrito en Mateo 25, 31 en adelante. Cuando venga el Hijo del Hombre reunirá a todos, todas las naciones, a los corderos y a las ovejas, a unos a la derecha y otros a la izquierda, el día del juicio. Eso de arrebatamiento, eso es mentira de los protestantes. Es simplemente un engaño. Es como cuando usted estaba pequeño y la mamá le decía, no salga para allá porque le va a salir el coco. Es una manera de humillar, de engañar, de asustar. Y muchos católicos, para no quedarse aquí en la tierra, para irse con los protestantes, pero todavía no se ha ido ninguno, entonces se meten a protestantes y se mueren y no se van en el arrebatamiento. ¿Qué fue la otra pregunta que me hizo? La Santa Cena, ¿cómo respaldan ellos? La Santa Cena de los protestantes, ¿cómo lo respalda? Ya lo vimos en la enseñanza anterior. La respaldan en aquellos discípulos que se fueron y no quisieron creer que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque era un lenguaje muy duro. Ahí están dibujados los protestantes. Porque no hay un fundamento para los protestantes. Ahora ellos dicen, por ejemplo, Lucas 22, 19, para que vean ustedes cuál es el error de los protestantes. Lucas 22, 19. ¿Por qué dice que es un mero símbolo? Vamos a escuchar. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Observen, si miramos el contexto, ¿cuál es el contexto? Jesús agarra pan y dice, esto, y lo que mostró fue el pan. Es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Siga. Que por vosotros es dado. Que por vosotros es dado. No es un cuerpo ficticio. Haced esto en memoria de mí. Ahí está el fundamento de ello. Haced esto en memoria de mí. Ahí no dice que hay que hacerlo. Ahí dice que hay que hacerlo como mero recuerdo. La ignorancia de los protestantes no sabe que en memoria mía significa dos cosas. Una, un simple recuerdo, como dicen los protestantes. Y dos, recordar que fue Cristo que dio la orden, háganlo en memoria mía. O sea, nosotros los católicos también decimos, hagan esto en memoria mía. Lo decimos. ¿Y qué significa en memoria mía? Haciendo memoria. ¿Quién fue el que dio la orden? Yo. Hagan memoria que fui yo quien di la orden. ¿Dónde nos basamos? En varias partes. Una, que cuando dice, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, no está hablando de signo, está hablando de realidad. Es. Ahí está la primera. La segunda, que Pablo, cuando ya Cristo había muerto
hacia el año, 30 años después que Cristo había muerto, vamos a ponerlo redondo, usted puede ponerle más o menos, 30 años después que Cristo había muerto, Pablo hace memoria de la cena del Señor, en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y Pablo nos va a mostrar qué significa en memoria mía. Pablo no conoció a Cristo. Pablo se convirtió camino a Damasco. No conoció a Cristo. Pero ¿qué dice Pablo sobre la Eucaristía? ¿Qué significa en memoria mía? Van a ver que la interpretación de la Iglesia Católica es bíblica. En memoria mía no significa como un simple recuerdo. En memoria mía significa, fui yo quien lo mandé y ustedes tienen que obedecerlo. Hagan memoria que fui yo que lo mandé. Óiganlo. Porque yo recibí del Señor. Ahí está. Eso significa en memoria mía. Yo recibí del Señor. O Pablo es mentiroso porque él no conoció al Señor. ¿Y cómo va a decir que lo recibió del Señor? Y si Pablo no lo recibió del Señor, ¿por qué dice que lo recibió del Señor? ¿Cómo va a decir mentira Pablo? Él no lo recibió del Señor, él no existía en ese tiempo. ¿Cómo va a decir no estaba con Jesús? Él no estaba con Jesús. Él viene después, cuando vienen los apóstoles, camino a Damasco, y Pablo se convierte. Él no estaba en la última cena. Pablo mentiroso, ¿por qué dice yo recibí del Señor? Repítalo. Porque yo recibí del Señor. Cuando Pablo dice yo recibí del Señor, es verdad que Pablo no estaba, pero ahí está diciendo que lo recibió del Señor. Ahí es donde el católico dice, las palabras de Jesús en memoria mía no significa como un simple recuerdo. En memoria mía significa, fui yo quien lo mandé y usted lo cumple. Hagan memoria. Por eso Pablo hizo memoria. 30 años después que Cristo había muerto, hizo memoria. El Señor lo dijo, yo lo creo y lo recibo como si fuera de Él. Hago memoria que no lo inventó el Papa, que no lo inventaron los obispos, fue Cristo. Si lo inventó Cristo, no me importa que yo no estuviera en ese tiempo, yo lo creo y es como si lo recibiera de su mano. Yo recibí del Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Memoria de lo que Jesús dijo, hagan esto porque yo lo mando. Si lo mandó Cristo, Él lo recibió del Señor aunque no estuviera en la última cena. Pero los protestantes dicen que es una memoria como un recuerdo. Si fuera un recuerdo, Pablo no hubiese dicho, yo recibí del Señor. Pablo hubiese dicho, los apóstoles lo recibieron del Señor y nosotros vamos a recordar lo que hicieron los apóstoles o lo que hizo el Señor. Y Pablo no lo hizo como recuerdo. ¿Sabe por qué no lo hizo como recuerdo? Lo hizo como lo hacemos los católicos, no como recuerdo. Otra vez, dale. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No es un recuerdo, se lo he enseñado a ustedes. ¿Qué fue? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Ahí está, que no es un recuerdo. Él dice que él lo recibió del Señor porque Jesús dijo a los apóstoles, aunque él no estaba, esto es mi cuerpo. Siga. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está la explicación. Pablo lo está haciendo en memoria. Yo recibí del Señor. No fue de hombres. Aunque él no estaba en la última cena. Eso significa en memoria mía. Por eso, siga. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Todas las veces, hay que hacerlo muchas veces en memoria de Cristo. ¿Y qué significa eso en memoria? Un poquito más, dale. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, escuche lo que viene, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces lo está haciendo como Jesucristo lo mandó hasta que Él venga. ¿Y cómo sabemos que no es un signo? Aquí viene la explicación.
Dale. De manera que cualquiera que comiere este pan Observen que habla de pan, observen. El que coma este pan no habla de cuerpo, pan. El que coma de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, el que beba de la copa o coma del pan, vamos a ver si dice peca contra un símbolo, o peca contra el pan, o peca contra el vino, o vamos a ver si dice peca contra el cuerpo. Si llega a decir que peca contra el cuerpo, ya estamos claros que ese pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, no un símbolo, porque si fuera un símbolo no pecara contra el cuerpo de Cristo y no pecara contra el símbolo. Vamos a ver contra qué peca. será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces no es un símbolo, es una realidad, porque si no, no pecara contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Otra pregunta, pues. Es la capilla San Juan Bautista de Camburetá. Mi pregunta es, padre, un pastor desviado de su iglesia, después de bautizado en la iglesia católica, ¿puede volver a la iglesia católica otra vez? ¿Y cómo? Sí puede volver a la iglesia católica, pero tendría que primero confesarse el pecado de apostasía. Y segundo, confesar su fe públicamente en la iglesia, en la misa, rezar el credo públicamente, confesar la fe de nuevo para que la iglesia lo vuelva a recibir de nuevo como integrante de la iglesia. Ahí sí puede hacerlo. Son las dos condiciones que tiene que hacer. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente y no es solo mía, como le dije, es una pregunta de un grupo, que es mi grupo de la RCC. Bueno, en la parte donde dice, en Mateos capítulo 8, versículos 14, al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en la cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y luego se le desapareció la fiebre y ella se levantó y se puso a atenderlo. Acá dice Pedro. Bien, a ver. También vemos en la carta de Lucas, capítulo 4, versículo 38, al salir de la sinagoga Jesús fue a la casa de Simón, Pedro, la suegra de Simón que estaba enferma con fiebre muy alta. Le rogaron a Jesús a curarse. Jesús, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y la fiebre desapareció. Mi pregunta es, si Pedro fue cabeza de la iglesia, fue el primer papa según la iglesia católica, fue sacerdote, me imagino, entonces, ¿por qué Pedro dice que Pedro tuvo una suegra? Por lo que llego a creer, o sea, me dice que Pedro sí tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta, tenía... No no dice, ¿no? ¿En dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. Está bien. La primera. Realmente la Biblia no dice que Pedro tuvo esposa. Los hermanos separados sacan una cita. Si alguien la recuerda, pues sería bueno, donde dice, y es que no podemos llevar una esposa como Pedro y como otro con nosotros. Y si me lo permite, déjeme apelar un momentico a la Biblia si le encuentro la cita.
Está en primera de Corintios capítulo 7, pero el versículo no me acuerdo. A ver si ustedes lo ayudan a buscar creo que es primera de Corintios 7, creo que es. 7 puede ser. No, 7 no. Vamos a ver, porque es una cita que sacan los hermanos separados y que ojalá yo la encuentre. El 7 y el 8 puede ser. No. A los solteros. No. Si yo la encontrara, creo que era Ay, mío. Pero los hermanos separados la dicen. Y dicen es que la Biblia habla que Pedro tuvo... yo tengo, puede ser que la encuentre. Que Pedro cargaba esposa. Porque dice la Biblia, es que no podemos cargar una esposa como Pedro. Bueno, se la digo de memoria. Le digo de memoria porque ahorita no la tengo. Dice, en la Biblia protestante dice, en la Biblia católica no dice eso. En la protestante dice, es que no podemos cargar, dice San Pablo. San Pablo dice, es que no podemos cargar nosotros una esposa, una mujer esposa como compañera, como Pedro y los demás apóstoles. Y resulta que los protestantes así traducen la Biblia de ellos. Pero no puede ser cierto. ¿Por qué no puede ser cierto? Primera de Corintios 9:5, ahí la tenemos. Lea la de la Biblia católica para que note la diferencia y la Biblia protestante para que note la diferencia. Que esta es la cita que los protestantes dicen, aquí está la mujer de Pedro. Vamos a ver si es verdad. Analicemos el contexto. Gracias por darme la cita, hermano. Dale, primero la Iglesia Católica, ¿cómo enseña? No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí está, una mujer hermana, una mujer cristiana, no habla de esposa. Ahora mire cómo lo traduce la Biblia protestante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué esa traducción es mala? ¿Por qué no es correcta? Para que los protestantes lo busquen. Porque está hablando Pablo. Y ahí está diciendo, lo vuelvo a leer para que ustedes den cuenta, que ahí en la Biblia protestante está diciendo que Pablo era casado. Primera de Corintios 9, ¿qué? 5. 9:5. Ahí, según los protestantes, está diciendo que Pablo era casado. Ponga cuidado. No tenemos derecho de traer con nosotros. O sea que Pablo llevaba con él una hermana por mujer. Pablo llevaba una esposa con él. No dice la Biblia eso, porque versículos anteriores, capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él es soltero, que no tiene esposa. Entonces no puede decir que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro. Eso se llama malinterpretar las escrituras y torcerlas. Pongan cuidado. 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo no era casado, pongan cuidado. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Siga. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Siga. Digo, pues a los solteros y a las viudas. A los solteros, que Pablo era soltero, pongan cuidado. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Aquí la Biblia dice, claro que Pablo es soltero. Entonces no me venga a decir que Pablo cargaba una esposa. Aquí está claro que Pablo era soltero. Es una manipulación de la Biblia. Entonces dice, Pablo era casado como Pedro, porque aquí dice que Pedro cargaba una mujer por esposa. No,
La Biblia no dice en ninguna parte, y reto al protestante que me la muestre, que diga, porque he visto que retaron al hermano Rafael Díaz, y yo quiero que me reten a mí, que me muestre dónde dice que Pedro cargaba a la esposa y los hijos. No me agarren 1 Corintios 9:5, donde ustedes tuercen diciendo que Pablo era casado y que Pedro era casado, iba con la esposa. No me digan mentiras. Eso es torcer las escrituras. Ahora bien, la Biblia no habla en ninguna parte de la mujer de Pedro o de los hijos de Pedro. Habla de la suegra. Esto quiere decir que Pedro, no estoy afirmándolo, estoy diciendo una posibilidad. Primero, que Pedro era viudo, tenía su esposa y ya había muerto, y él tenía su suegra, y Jesús la curó. Es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Bien. Ahora, en el supuesto de que haya tenido esposa y estuviera la esposa y los hijos, ¿cómo se explica que Pedro, siendo jefe de la iglesia, tuviese esposa y tuviese hijos? Se explica porque Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo del 9 en adelante, habla que el matrimonio es querido por Dios y es bueno y santo, y es un don. Y habla que el celibato, el no casarse, el no tener esposa, es otro don de Dios, igual que el matrimonio. Y es importante, y esto los protestantes ni lo creen, ni lo enseñan, ni lo viven. Escuchen, de la Reina Valera. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. No, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adúltera. Adultera. Siga. Le dijeron a sus discípulos. Aquí está defendiendo el matrimonio. Pedro era casado. Entonces, en el supuesto que Pedro tuviera mujer. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le dijeron sus discípulos, si uno no se puede separar, es mejor no casarse. Sus discípulos le dijeron, es mejor no casarse. Y escuche lo que respondió Jesús. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. A quienes le es dado. Ahora presten atención a lo que viene. Pues hay eunucos que nacieron del vientre de su madre. Hay hombres que no se pueden casar porque nacieron incapacitados para el sexo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Fueron castrados por los hombres, no pueden funcionar. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí está la parte de por qué no se casan los sacerdotes. Porque hay hombres que sí funcionan, no son capados, no son castrados, pero por amor al reino de los cielos no se casan. Y escuchen lo que viene. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibirlo. Los protestantes no son capaces de recibirlo, no lo pueden recibir. El que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Por eso usted verá que en el seminario se le da 7, 10 años de formación a los muchachos, para que el que sea capaz lo reciba. El que no sea capaz, se case. No hay ningún problema. Y otra cita le voy a dar. El mismo Pablo, que decía que él era soltero y era mejor no casarse, explica en 1 Corintios 7:32 por qué los sacerdotes no se casan. 7:32. Y esta tenemos la explicación de Cristo, que dice que unos se casan y otros no por amor al reino de los cielos. Los protestantes no tienen eso, solamente matrimonio. Lo otro por el reino de los cielos no tienen ellos. Pablo, 7:3, de la Reina Valera, por favor. 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Aquí en primer lugar está el soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor, y está hablando precisamente de los que se dedican a servirle al Señor. Siga.
de cómo agradar al Señor. Y busca cómo agradar al Señor. Ahora, la segunda parte. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Tiene de, cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su mujer. De cómo agradar a su mujer. Aquí la Biblia dice que las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes. Que son dones de Dios. Cuando es casado, bien, es un don de Dios. Cuando es soltero, es un don de Dios. Se lo resumo. En la iglesia de Jesucristo puede existir sacerdotes que se casen y puede existir sacerdotes que no se casen. Existieron sacerdotes casados y existieron sacerdotes no casados. Pablo no era casado, Juan no era casado, Pedro, en el supuesto de que era casado, pero no todos eran casados. Porque si no, ¿por qué le dijeron, Señor, si uno no se puede separar de la mujer, es mejor no casarse? No eran casados. Porque si no, no hubiese dicho, es mejor no casarse. Hubiese dicho, la embarramos, ya estamos casados. Dijeron, es mejor no casarse. No eran casados. Entonces significa que la Biblia nos muestra dos opciones. Por eso, en la Iglesia Católica se dice, el día en que el Papa diga que los sacerdotes se casen, los sacerdotes podrán casarse, porque en la Biblia están las dos opciones. Como hay dos opciones, la iglesia puede escoger esta o puede escoger esta. Hasta ahora, en nuestro tiempo, se escogió en Occidente la de casarse, la de no casarse. Pero sepa que en el Oriente se casan. Están las dos en la iglesia. En el Oriente se casan, en el Occidente no nos casamos. Puede ser que el Papa diga un día que se casen todos nos casamos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y él dijo esta opción y esta opción. Por eso en la iglesia existe esta opción. Y es un regalo, es un tesoro que los protestantes no tienen. Y nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Ese es el problema. Bien, muchísimas gracias, Padre. Y la otra pregunta es, si por ahí lo quieres contestar, ¿por qué Jesús se bautizó en el agua con Juan el Bautista, sumergiéndose en el agua? Mira, muchas gracias. Y no se me vaya, porque se la voy a responder. Marcos capítulo 1, versículo, San Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Se la voy a responder. Y usted va a estar pendiente. San Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Escuche lo que viene. Al momento de salir del agua... Subrayelo, otra vez. Al momento de salir del agua... No en el río, fuera del agua. ¿Qué pasó? Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Pregunto, ¿el Espíritu Santo lo recibió en el agua o fuera del agua? ¿Fuera del agua o en el agua? Repítalo, mujer. Al momento de salir del agua... ¿Fuera o dentro del agua? Fuera del agua. Siga. Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Pregunto, ¿el Espíritu vino sobre Jesús dentro del agua o fuera del agua? Fuera del agua. Entonces, aquí podemos ver los dos bautismos. El de Juan era en el río, y el de Cristo, que era el bautismo del Espíritu Santo, fuera del río. Los dos bautismos están en Marcos antes del 9 hasta el 8. Lea el 8 para que vea. Los dos bautismos, dale.
Yo los he bautizado con agua. Ese es el bautismo de Juan que le dio a Jesús en el río. Ese no es lo que le importa a nosotros. A nosotros nos importa el que viene. Pero Él El de Cristo. los bautizará Ese es el que a mí me interesa. en el Espíritu Santo. ¿Y Jesús lo recibió dentro del agua o fuera del agua el bautismo del Espíritu Santo? Fuera del agua. Y por eso nosotros bautizamos fuera del agua. Muchísimas gracias, Padre. Padrecito, buenas tardes. Buenas tardes. Necesito que me quite una duda que no me está dejando Con dormir. mucho gusto, mi niña. Hace 2 años volví a la Iglesia Católica. Un aplauso para esta hermana. Fantástico, maravilloso. Bueno, 25 años tengo de divorciada, pero por la Iglesia Católica obviamente sigo casada. Ahora mi pregunta es, yo divorciada y tratando de caminar en el camino del Señor, ¿puedo comulgar? Porque, padre, le pregunto, un sacerdote me ha dicho que no, otro que sí, entonces tengo esa duda. ¿Usted tiene marido? No, estoy divorciada, padre. Le lanzo la pregunta de otra manera. ¿Usted tiene pareja? No. Usted puede confesar No. y puede comulgar aunque sea divorciada. Sí puede confesar y sí puede comulgar. Amén, padre. ¿Qué le impide a usted confesar y comulgar? Confesar le impide cuando usted no tiene propósito de enmienda. Cuando usted está en un pecado y usted no tiene propósito de enmienda, no quiere cambiar. Ahí estaría usted Le pecando. vuelvo a repetir, hace 2 años que Jesús trajo su ovejita perdida y estoy tratando de cambiar día tras día. Por eso le estoy explicando. Sí. Usted puede confesar porque usted no está cometiendo pecado con otro hombre. Usted es divorciada y está sola. El día en que usted tenga relaciones con otro hombre, usted está pecando. Ah, ya, padre. Si usted se pone a vivir con otro hombre y tiene relaciones con ese hombre, usted no puede confesar ni puede comulgar. Si usted está solita, sin perro que le ladre, con Jesús, entonces usted puede confesar y usted puede comulgar, porque nada se lo impide ni nadie se lo impide. amén, padrecito. Muchas gracias. A la orden. Buenas tardes, padre. Tengo 3 preguntas. La primera, una pregunta. ¿Qué pasa de las almas de las personas que se suicidaron y de los bebés que fueron abortados? Las almas que se suicidaron, sabemos que murieron en pecado y se condenan. Lo que no sabemos si se condena para el infierno o para el purgatorio. Eso lo dictamina el juez y nosotros no somos jueces. No juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados. El único juez es Dios. Según la Biblia dice que una persona que muera en pecado y esa persona se quitó la vida, muere en pecado, esa persona será condenada. Pero en la Iglesia Católica, en la doctrina de la Iglesia Católica basada en la Biblia, hay 2 condenas. La condena temporal, de la que dice Mateo 5:25, va a pagar, pero de ahí cuando pague el último centavo saldrá. Condena temporal, purgatorio. Pero es condena. Y existe la condena eterna, infierno. De ahí nunca saldrá. Cuando una persona se quita la vida, usted sabe que murió en pecado, usted sabe que se condena. Pero no sabemos si esa condena es purgatorio y de ahí saldrá al cielo. O si esa condena es para el infierno. Eso le toca a Dios. Por eso nosotros oramos por esa persona, por si la condena era purgatorio. ¿Y qué pasa con los niños que no fueron bautizados? Un niño que no fue bautizado no tiene la culpa la tiene papá y mamá. Le pongo un ejemplo. ¿Matar es malo? ¿Sí o no? Si usted tiene un bebé de 2 años y otro de 3 años, y usted tiene una pistola, la tiene cargada encima de la cama, usted ve que su niño de 3 años agarra la pistola y usted no se la quita, y el niño le pone la pistola a su hermano y lo mata. Matar es pecado. ¿Ese niño se va para el infierno?
Mató. ¿O quién es el culpable? Usted, que no le quitó la pistola. Él no tiene la culpa. Aunque eso, el pecado no lo carga él, lo carga el papá. Si el papá no quiso bautizar al niño, el pecado del papá carga con ese pecado. Porque el niño no podía hacer nada. Papá y mamá, sí. Padre, tengo dos preguntas, pero acá me dice uno más. La pregunta dice, ¿por qué los protestantes dicen que María no puede ser virgen después de tener hijos? Porque los protestantes no creen en la Biblia. Tienen la Biblia debajo del brazo para restregársela al católico, pero no creen en la Biblia. La Biblia dice que María es virgen antes del parto y es virgen después del parto. Y la Biblia dice que Jesús salió del vientre de María no por obra humana, salió por obra de Dios igual como entró. Y le voy a dar citas. Antes de venir Cristo estaba profetizado que María era virgen antes y después del parto. Isaías 7:14. Estaba profetizado más de 500 años antes de venir Cristo que María, la madre del Señor, tenía que ser virgen antes y después del parto. El pueblo, Dios le dice al pueblo de Israel que esperaba al Mesías una señal para que el pueblo supiera cuándo llegara el Mesías. ¿Cuál es la señal que Dios le da para que sepan que ha llegado el Mesías? Fácil. Un milagro. Una virgen quedará preñada, virgen antes del parto. Y la virgen parirá un hijo, virgen después del parto. Ustedes lo van a escuchar. Me dijo un protestante, vamos a escucharlo primero. El Señor pues les dará... La Reina Valera, léamela de la Reina Valera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí... Señal. Cuando venga el Mesías, ¿cuál es la señal? He aquí que la Virgen... Observen, no dice, he aquí que María, no dice María. Otra vez. He aquí que la Virgen... No, como nombre propio, la Virgen. No dice, he aquí María, no, dice, he aquí que la Virgen, escuche. He aquí que la Virgen concebirá... Ahí, quédese ahí. La pregunta mía es, ¿quién va a concebir? La Virgen. Siga. Y dará a luz un hijo. ¿Quién va a parir un hijo? La Virgen. La señal está compuesta por dos partes. Una, que está antes de la I. Dos, que está después de la I. La primera parte, virgen antes del parto. He aquí que la Virgen quedará embarazada, virgen antes del parto. Y viene la segunda parte, que no podemos quitar. Y la Virgen dará a luz un hijo. La Virgen, no María, la Virgen dará a luz un hijo, profecía. O sea, que es necesario que usted y yo creamos lo que dice la Biblia. Es una señal que Dios le da al pueblo de Israel. Me dijo un protestante, pero señor cura, ¿para qué nos matamos la cabeza? Que María sea virgen o no sea virgen, eso a mí qué me importa. Eso no adultera nada la fe, no cambia la fe. Yo soy cristocéntrico. El único camino para llegar al Padre es Cristo. Que María sea virgen o no, eso no adultera mi fe. Yo le dije, la mía sí me la adultera. Porque para mí y para los judíos, María tenía que ser virgen. Porque si María no es virgen, Jesús no es el Mesías.
Porque estaba escrito que el Mesías nacería de una virgen. Y si María no es virgen, Jesucristo no es el Mesías. Y si Jesucristo no es el Mesías, nos engañaron. Obligatoriamente María tiene que ser virgen. Por eso Mateo dice, Mateo 1:21. O si, lea el 22, lea el 22. Para que vea que se cumplió. Lo que había dicho el profeta se cumplió. Por tanto, Jesús sí es el Mesías. Ponga cuidado. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Salvador, es el Salvador, es el Mesías. ¿Por qué es el Mesías? A ver, ¿por qué es el Mesías? ¿Por qué le pone el nombre de Jesús? Dale. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el Mesías. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Ahí viene. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Sí, sabemos que Jesús es Jesús, el Salvador, el Mesías, porque se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. ¿Qué había dicho? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces sí es el Mesías, porque se cumplió que la virgen quedó embarazada y la virgen parió un hijo. Y cuando ustedes vean que una virgen quede preñada y para un hijo, ha llegado el Mesías. Entonces Jesús sí es el Mesías. ¿Cuál es la garantía que Jesús es el Mesías? Que María es virgen antes y después del parto, y eso se cumplió. Entonces la pregunta es, señor cura, ¿y cómo salió el niño? Lo que igual no es trampa, yo le pregunto, ¿y cómo entró? Entró por obra de Dios, salió por obra de Dios. Usted no me puede mostrar que la Biblia diga que salió por obra de Dios. Sí le puedo mostrar. Salmo 22, versículo del 7 en adelante. Sí le puedo mostrar que salió por obra de Dios. Y por eso María es virgen. Porque como entró, salió. Entró por obra de Dios y salió por obra de Dios. Salmo 22, del 7 en adelante. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, él sálvele, puesto que en él se complacía. Pregunto, ¿es una profecía de Isaías? Es una profecía que está en el Salmo, que está hablando de el Mesías, de Jesús. Siga. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Otra vez. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Otra vez, ¿quién sacó a Jesús del vientre de María? Pero tú eres el que me sacó del vientre. Por obra de Dios, Jesús salió del vientre de María. ¿Cómo entró? Por obra de Dios. ¿Cómo salió? Por obra de Dios. Más bien una preocupación, padre. Entiendo que en Venezuela ya en los seminarios ya estudian la apologética, porque he visto en su video, uno de sus videos. Y mi preocupación, ¿por qué no en todo el mundo ya, en todos los países no se estudia ya la apologética? ¿Qué falta? Falta que los laicos comiencen a estudiar apologética y le enseñen a los hijos apologética, y esos hijos vayan al seminario y estudien la apologética en el seminario. Eso es lo que falta. Y falta también, claro está, sacerdotes que le prediquen a los muchachos, que le enseñen a estudiar la apologética. Y faltan laicos que cuando los seminaristas vengan de vacaciones le enseñen la apologética. Y faltan laicos que cuando los seminaristas vengan de misión le enseñen la apologética. Porque los laicos se han lavado las manos y le han dejado el trabajo a los sacerdotes. Pero sepan una cosa, los laicos juegan un papel muy importante en los seminaristas.
Cuando uno es seminarista tiene muchas amistades laicos, son todos laicos, hombres y mujeres, y saben que pueden llevarlo al bien o pueden llevarlo al mal. Un seminarista sale de vacaciones o de permiso, usted lo puede llevar a tomar licor y que se embriague. Pero usted también lo puede llevar a que estudie la Biblia, a que estudie la apologética. Y esto es importante. Nos duele, hermano, nos duele que llevamos 500 años de apostasía y nadie quiere hacer nada. Los curas le tiramos la pelotica a los laicos y los laicos nos la devuelven a los curas. Y los seminaristas quedan en el medio. Por eso usted verá que me he esforzado por tratar de llevar la apologética. Y por eso usted verá que yo no formo grupos, sino predico para que todas partes que me oigan formen grupos de estudio con los videos. Para que la renovación carismática, si quiere, agarre el grupo y estudie. Los cursillistas agarren el grupo y estudien. Los legionarios, los catequistas agarren el grupo y estudien. Y vayan empapando a los seminaristas, a los jóvenes. Pero qué triste es que los laicos son los enemigos número uno de la apologética. No todos, gracias a Dios no todos. Ustedes no, por algo están aquí. Pero la mayoría, ustedes no son mayoría, son pocos. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No vamos a mirar alrededor. Vamos a mirarnos nosotros mismos. Vamos a estudiar la apologética. Vamos a enseñar la apologética. Si yo me hubiese puesto a mirar alrededor, no estuviera aquí. A mí nadie, todo el mundo se reía, todo el mundo se burlaba, todo el mundo me despreciaba, me dieron más palo que una gata ladrona y yo, tranquilo. Y para adelante y para allá. Donde me dejaban enseñar, enseñaban. Donde no me dejaban enseñar, no enseñaba. Y es triste decirlo, pero yo fui a un seminario donde tenía que enseñarle Biblia a escondida a los muchachos. Con el riesgo de que me votaran, con el riesgo de que me mentaran la madre, con el riesgo de que me sacaran corriendo. Así me dijo el rector. Usted se hace responsable. Si a usted lo encuentran enseñándole Biblia a los muchachos, lo sacarán corriendo. Y yo me lavo la mano, si te he visto no te conozco. Yo le dije, no hay problema, así me gusta. Y así trabajé con ellos. Para los católicos es un pecado leer la Biblia. Para ustedes no, para los católicos modernos. Para los curas modernos es un pecado leer la Biblia. Es un pecado defender la fe. Es un pecado evangelizar. Es un pecado predicar. Es un pecado convertir a la oveja perdida. Todo lo contrario a lo de Cristo. El buen pastor deja las 99 y va en busca de la perdida. Los católicos modernos, los curas modernos, nos quedamos con la oveja que queda y se fueron 99 y no las buscamos. Es triste, duele el alma, pero no nos podemos quedar allí, vamos a la acción. Yo estoy haciendo algo y espero que los que vean este video comiencen a hacer algo. Para que algún día salgan sacerdotes que amen la apologética, salgan obispos que hagan la apologética. Aprovecho para mandarle un saludo al obispo de aquí, ¿cómo que se llama? Monseñor Francisco Javier. Estoy muy agradecido porque me abrió las puertas y porque vino a compartir conmigo. También al párroco, ¿cómo se llama el párroco? ¿Ah? José, gracias Padre, de verdad que me alegra mucho que haya venido también a compartir, esto hace falta, y gracias a los hermanos sacerdotes que nos están apoyando. Y si algún hermano sacerdote le ha servido la apologética, la enseñanza bíblica,
y quiera dar testimonio, puede llamarme, padre. Hacemos un video por YouTube y lo montamos como testimonio para animar también a los otros. Se lo agradecería en el alma. Yo sé si le ha servido para algo. Bueno, otra preguntita más. Sí, acá me pasan una pregunta, padre. ¿El matrimonio que realizan los protestantes tiene validez? Los hermanos separados no tienen sacramento, no creen en los sacramentos. Para los católicos tiene validez porque es un sacramento el matrimonio dentro de la iglesia, que instituyó Cristo. Para ellos no es un sacramento. Para ellos no es importante el matrimonio que realiza el pastor, para ellos es importante el matrimonio por lo civil y punto. Realmente cuando una persona es casada por la iglesia protestante, ya hay una familia, ya hay un hogar, pero debe recibir la bendición del sacerdote. Buenas noches, país. Soy Miguel Peralta, barrio Itapasa y el Guaraní Esteve, de que estoy en la castellano. Dos preguntas ya, el mismo momento, dos preguntas, porque si añembo es la Omanoare allá por la Santo Rosario la Omanoare. Entonces hice mi protestante escuela, sino que allá por hija la oración la Omanoare, porque la Omanoare es Omanoma, a la Santo Rosario que tú no hay la Biblia, ¿verdad? Entonces como católico allá, es importante la erejaisa la yatuya la apologética. Porque si en la ley, ni la cricuay, ni me ve, pero gracias a meña de ya la Virgen, allí voy a supe o me llamo hacia o me ese. Pero si haré con la voluntad, a través de con el hermano mía, si están a entender. Entonces, hoy me éramos la allá por ahí, hoy me he pecado a nivel de allá por. Ustedes se pregunta. Bueno, el hermano lo que pregunta es básicamente lo que los hermanos separados le reprochan. ¿Por qué reza por los muertos? ¿Por qué rezan el rosario por los muertos? Él es una persona que no tiene estudio, no sabe leer, no sabe escribir, y lo que aprendió, lo aprendió detrás de nosotros, los hermanos que estamos siguiendo en esto. Entonces él básicamente lo que quiere saber es que si lo que está haciendo está bien, y bueno, cómo hacer para demostrarle a los hermanos separados de que realmente hay que rezar por los muertos y hay que rezar el rosario. Y que el rosario no está en la Biblia, según los hermanos separados. Sí, el rosario está en la Biblia, tanto el contenido como la forma de rezar. El contenido está en la Biblia. La primera parte, por ejemplo, el Padre Nuestro, está en Mateo capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Ahí está. Y si quieren lo puede leer de la Reina Valera. 6, 8, a ver qué dice el 8. Léalo, a ver qué dice. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe... Siga con el 9. Vosotros pues oraréis así. El 9. Padre nuestro, que estás en los cielos. Dígame un protestante que eso no es bíblico. Que me diga un protestante que eso no es bíblico. Ahí está en la Biblia, Mateo 6, 9. A Dios te salve María. ¿No está en la Biblia? Búsquelo. Lucas 1, 28. Lucas 1, 28. La Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿No está en la Biblia? Búsquelo a ver. De la Reina Valera. Sí. Aunque le quitaron sabiduría. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo... Vamos a ver qué le dijo. Salve. Dios te salve, salve. ¿Qué significa salve? Salve. Que es una reina y Dios le está dando un saludo. ¿Quién le mandó el saludo con el ángel? Dios. ¿Por qué decimos Dios te salve? Dios te saluda. Ajá, salve.
muy favorecida. Llena de gracia, muy favorecida. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Ahora, bendito el fruto de tu vientre. Lucas capítulo 1, versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso está en la Biblia. Que me digan protestantes que no está en la Biblia, mi respeto. Pero ahí está en la Biblia. Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué decimos que María es santa? Porque está llena del Espíritu Santo. ¿Dónde dice que está llena del Espíritu Santo? Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ella es santa, tiene al santo de los santos. Santa María, Madre de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que María es Madre de Dios? A ver, en Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Escuche. Que la madre de mi Señor venga a mí. La madre de mi Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Un protestante me puede decir, pero es que María no es madre de Dios. Porque si usted dice que María es madre de Dios, usted está diciendo que María hizo a Dios y a Dios no lo hizo nadie. María es madre del cuerpo de Jesús, pero no es madre de Dios. A ver qué dice Colosenses 2:9. A ver qué pasa en ese cuerpo de Jesús. A ver si es Dios o no es Dios. Vamos a ver. ¿Por qué decimos que es madre de Dios? Colosenses 2:9. 2:9. Porque en él habita corporalmente. Corporalmente. Subrayen, corporalmente, otra vez. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita en él corporalmente. Y María parió a Jesús corporalmente. Y corporalmente habita la plenitud de Dios. ¿Cómo me dice que no es madre de Dios? Ruega por nosotros. Ustedes ya saben, Juan 2, en la boda de Caná. Ruega por nosotros. Rogó y convirtió. Pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3:23. No hay nadie que sea pecadores. Ahora. Estamos diciendo que ruegue ahora. ¿Por qué? Porque ella está con Dios, con los santos. Allá, como dice, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en Hebreos 12:22 en adelante. Allá con Dios están los espíritus de los santos que ya fueron al cielo. Ahora, y en la hora de nuestra muerte, ¿por qué le rogamos que ruegue por nosotros en la hora de la muerte? Porque ella fue la que acompañó a Jesús en la hora de la muerte. Que así como acompañó a Jesús, según dice Juan 19:26, a la hora de la muerte, ¿quién estaba ahí? María. Así como acompañó a Jesús, nos acompaña a nosotros. Eso está en la Biblia. Pero no se puede repetir, porque no se puede orar repitiendo. Mentiras. Mateo capítulo 26, versículo 44, Jesús oraba como nosotros los católicos, repitiendo. De la Reina Valera, Mateo 26, 44. Jesús oraba repitiendo. Escúchelo. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús oraba diciendo las mismas palabras. Nosotros obedecemos a Jesús, que dijo: cuando oren digan Padre nuestro. Repetimos lo que Jesús dijo. Y oramos como Jesús, lo encontramos orando y 3 veces repetía las mismas palabras. Nosotros por eso lo oramos así. Jesús era judío y los judíos ¿cómo oraban? Con los salmos, repitiendo las mismas palabras. Eso está en la Biblia. ¿Por qué oramos por los difuntos? Porque ellos le quitaron un libro donde nos habla que podemos orar por los difuntos. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40. Segunda de Macabeos, en la Biblia de los católicos. En la Biblia protestante no la busque porque la quitaron. Segunda de Macabeos, 12, 40. Podemos los católicos orar, sí. Y ya le di otra cita.
Mientras la encuentra ella, ya le di la cita hace rato, de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, que cuando la persona ha cometido un pecado que no sea de muerte, se puede orar por esa persona. Cuando es un pecado que ya es de muerte, no se puede orar por esa persona. 12:40. 12:40 en adelante. Bajo la túnica de cada uno de los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, prohibidos por la ley de los judíos. Murieron en pecado. Siga. Entonces todos comprendieron que esa había sido la causa de su muerte. Bendijeron al Señor, juez justo, que descubre las cosas ocultas, y rogaron al Señor que aquel pecado les fuera totalmente perdonado. Rogaron al Señor que el pecado de los muertos ya fuera perdonado. Siga. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin pecado, pues acababan de ver lo que había pasado a los que habían muerto por su pecado. Hizo una colecta entre los soldados y reunió 2,000 dracmas de plata. ¿Para qué? Vamos a ver para qué la reunió. Que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Ofrecieran un sacrificio por los pecados. Siga. Acto recta y noblemente, pensando en la resurrección. Actuaron correcta y noblemente, pensando en la resurrección. Y escuchen lo que viene. Pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. Si no creemos que los muertos resucitan, sería ridículo y superfluo orar por ellos. Pero aquí entonces dice que sí podemos orar por los muertos. Otra pregunta. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Bien dice en la Biblia que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que la Virgen María le concibió pura y virgen y murió así en ese entonces. Nuestros hermanos protestantes o evangelio dicen que la Virgen María tuvo otros hijos aparte de Jesús y por esa razón nosotros no podemos darle veneración o honrarles, y si hacemos eso estamos haciendo un grave pecado. Yo quiero saber si eso es cierto y qué castigo van a recibir ellos por aborrecer a nuestra Madre Santísima. ¿Usted quiere saber si es cierto? Cuando vuelva un protestante a decirle que María tuvo más hijos, dígale que le muestre en la Biblia. No es cierto, no existe en la Biblia. Y usted le puede con seguridad decirle, yo quiero que usted me muestre en la Biblia donde dice que María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María. Ahí estarían ellos en lo cierto. Si no está en la Biblia, ellos están enseñando doctrina de hombres. Porque capaz por falta de conocimiento no le podemos responder. Sí, pero si usted quiere saber si es cierto, yo se lo estoy diciendo y usted puede, aunque no tenga el conocimiento, usted puede preguntarle, muéstreme dónde dice, y usted lee, donde diga, estos son los hijos de María, o donde diga, María tuvo más hijos. Yo reto a cualquier protestante de cualquier parte del mundo, si me llega a demostrar eso, me voy para la iglesia de ellos. ¿Por qué no lo hacen? ¿No es que son muy bíblicos? ¿Sabe qué le van a mostrar? Donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Esa no, ya va, esa sí no. Esa sí hay muchas, miles. Nosotros los católicos enseñamos que María no tuvo más hijos, pero también enseñamos que Jesús sí tuvo más hermanos. Eso lo enseñamos nosotros en la Iglesia Católica. Jesús tuvo más hermanos. Usted es mi hermana. Sí, por esa misma razón dijo que está en la Biblia
que Jesús decía a otras personas hermanos. Y por esa razón dicen que Jesús, o sea, María, la Santísima María, tuvo más hijos. Fácil. Le voy a mostrar que eso es mentira. Primera de Corintios de la Reina Valera, de la Biblia de ellos. Primera de Corintios 15:5. Para que usted se dé cuenta que es imposible. 15:5. Ahí dice que son hermanos de Jesús. Ahora usted me va a decir si es posible que sean hijos de María. Y que apareció a Cefás y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos tenía Jesús? ¿Cuántos hermanos? 500 hermanos a la vez. Pregunto, ¿usted cree que María pudo parir a los 500? No, padre. Así se le quitan las mentiras a los protestantes, con la Biblia. Por eso te invito a estudiar. Agarre los videos. Ahí están los videos. Agarre la cita. Ríasele en la cara. Diga, mira, una mujer no puede parir 500 hijos. O usted le engañaron, su pastor le metió mentira. La Biblia sí dice que Jesús tuvo más hermanos y dice que tuvo 500. Pero no dice que María tuvo más hijos. No, pero es que los hermanos de Jesús son hijos de María. Pero si son 500, ¿cómo va a ser hijo de María? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Una cosa dice la Biblia: Jesús tuvo más hermanos. Eso lo enseñamos los católicos. Otra cosa dicen los protestantes que no está en la Biblia: María tuvo más hijos. Eso no existe en la Biblia. Otra pregunta. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mi pregunta es así, ¿verdad? Un hermano me preguntó, ¿verdad? La Virgen María, ¿quién es su esposo? Y yo le contesté: el Espíritu Santo. Y él me dijo: no, porque ella es esposo de Dios Padre. ¿Y por qué? Le dije: porque el padre Luis es el Padre, esposo de Dios Padre, no del Espíritu Santo. María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero no es la esposa del Espíritu Santo, es la esposa de Dios Padre. Si María fuera la esposa del Espíritu Santo, Jesús no sería hijo del Padre, sería hijo del Espíritu Santo. Y hay un documento que a mí me avala que María es el esposo de Dios Padre. No tengo la Biblia. La Biblia, en Lucas capítulo 1, no sé si ese documento le sirva a usted, pero Lucas capítulo 1, versículo 31, dice: ¿de quién es hijo? Lucas 1:31 en adelante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Vamos a ver quién es el papá. Y llamarás su nombre Jesús. Siga. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahí está. Será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, aquí nos dicen que el Padre es Dios, reconocido como el Altísimo. Por eso usted verá Gálatas 4:4. ¿Quién es el Padre? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios Padre envió por obra del Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo, pero es Hijo del Padre. Por eso Jesús, usted ve que todo el tiempo Jesús dice que Él es Hijo del Padre. No dice que es Hijo del Espíritu Santo. Ponga cuidado. Juan capítulo 14, versículo 16. Él no es Hijo del Espíritu Santo. Él es Hijo del Padre. Juan 14:16. Muchos sacerdotes pues dicen que ella es esposo del Espíritu Santo. No, es un error, es una mentira. Si él es esposo del Espíritu Santo, entonces el Padre de Jesús no es el Padre, es el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. Mire que el Padre no es el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. ¿Quién? Para que esté con vosotros
para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu de verdad. El Padre y el Espíritu son distintos, distintas personas. ¿Y Jesús dice que el Espíritu Santo es el Padre? No. El Padre es el Padre, el papá de Él. Ahora, el Espíritu Santo, es por obra del Espíritu Santo. A ver, se lo voy a tratar de explicar de esta manera. Humanamente, para tener una idea, usted tiene su mujer, por X o Y motivo, usted no puede engendrar hijos, va a un doctor y el doctor dice, aquí la única solución es sacarle el esperma suyo y ponerlo en el óvulo de la mujer. No puede quedar embarazada con relaciones sexuales. Saca su esperma, lo pone allá. ¿Quién es el papá del niño? ¿El doctor? No, el doctor no es el papá. Ese niño nació, quedó embarazada por obra del doctor. Pero el doctor no es el papá es usted. Por eso dice, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, por obra del Espíritu. El Espíritu Santo es el que obra. Claro, no podemos compararlo completamente con el plano humano, pero sabemos que Dios no tuvo relaciones con María. Entonces, ¿cómo hizo para estar? Por obra del Espíritu. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Yo tenía una duda desde hace tiempo ya y quería saber, en el momento de la hora de la muerte de Jesús, Jesús grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo quería saber por qué Jesús grita eso. Salmo 22, versículo 1, a ver si es el 1. Puede ser 22, 1. Léalo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está repitiendo un salmo. Jesús está orando con los salmos. Jesús era judío y los judíos oraban con los salmos. Y él era orando con los salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba repitiendo como un judío la oración. Ahora, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está haciendo suyo el salmo. ¿Y por qué hace suyo el salmo? Porque está haciendo suyo los sufrimientos de la humanidad. Murió por nosotros. Y por eso sintió el peso de nuestros pecados. Y sintió esa soledad que el pecado hace sentir al ser humano, para que usted y yo podamos sentir la compañía de Dios. Buenas noches, Padre. Muy buenas noches. Mi pregunta es con los hermanos protestantes, ¿verdad? Dicen que nosotros adoramos a un Dios muerto, porque lo tenemos en la cruz crucificado. Y ellos tienen una cruz sin Cristo crucificado, que están adorando a un Dios vivo. No, nosotros no adoramos a un Dios muerto. Tenemos el crucifijo, la cruz con Cristo. ¿Por qué? Por dos motivos. Con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, se lo vamos a leer. El primer motivo, Gálatas 3:1. ¿Qué dice Gálatas 3:1? Para que vea usted que podemos tener un Cristo crucificado. Y eso no es adorar a un Dios muerto. Eso es ignorancia de los protestantes. Si la Biblia lo dice, a mí me importa un comino lo que digan los protestantes. Y de la Reina Valera lo vamos a leer. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. ¿Saben qué significa insensato? Estúpidos. Gálatas insensatos. Siga. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les cambió la doctrina? ¿Quién los engañó para no obedecer la verdad? Y ahora, ¿cuál es la verdad? Escuche. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí está. Ante sus ojos Jesucristo fue presentado ¿cómo? Crucificado. Crucificado. Dice Gálatas insensato. ¿Quién le metió otra doctrina, otra enseñanza? A ustedes se les presentó un Cristo ante sus ojos, a los ojos. ¿Cómo? Crucificado. ¿Por qué? Juan 3,
16. ¿Por qué es un Cristo crucificado? Juan 3, 16. ¿Leo? Vean. Así amó Dios al mundo. Así, léalo de la Reina Valera, ¿cómo dice la Reina Valera? Para que los protestantes no me... Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Vamos a ver cómo amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está. El Cristo crucificado es la expresión máxima del amor de Dios. ¿Por qué los católicos tenemos a un Cristo crucificado? Porque no hay un retrato más grande del amor de Dios, sino de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en la cruz para que todo el que crea en Él se salve. Entonces, por eso tenemos un Cristo crucificado. No porque nosotros creamos un Dios muerto. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Nosotros creemos en un Dios vivo y lo recibimos en la hostia, vivo. Un Cristo resucitado. Pero ellos vienen a engañar a la gente. Hola padre, yo quería preguntar, un protestante una vez me dijo que hay muchas vírgenes y eso no entiendo. Miren cómo engañan, están engañando hasta los niños. Miren niña, eso es mentira. Virgen hay una sola. A ver, pónganme el micrófono a la niña, a ver. Usted, ¿cómo se llama? Deme el nombre completo suyo de usted. Manuela Luján Sanabria. Manuela Luján Sanabria. Usted tiene 3. Manuela Lucán. Bueno, eso. Sanabria. ¿Sí? Usted le puede llamar por Manuela, por Ducán o por Sanabria. Y usted entiende que es usted. Ese es su nombre. No son 3 personas. Una sola persona, pero tiene varios nombres. ¿Sí? ¿Usted no tiene un retrato cuando usted era niña? ¿Chiquitica? ¿Sí tiene? ¿Su mamá tiene retrato cuando ella tenía como 15 años? ¿Foto? No. Las mujeres tienen retratos, fotografías de cuando tenían 5 años, 15 años, 20 años. Es la misma persona con varias fotografías. En una época, en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. No es la misma fotografía. ¿Usted no le ha pasado que llega a una parte y ve a una señora mayor? La lleva una señora mayor y usted le dice, y ve una foto bien bonita ya, una muchacha quinceañera. ¿Y quién es esa? Pues yo. ¿Usted? Esa es otra. No, yo misma. Estaba en otro lugar, en otra circunstancia, en otro momento, pero era la misma. La Virgen María se llama advocación. Tiene varios nombres, varias advocaciones, depende el lugar, la circunstancia donde la persona haya tenido la experiencia con ella, pero es una sola. La Virgen del Carmen es la Virgen María, bajo la advocación, por eso siempre va a decir, bajo la advocación del Carmen, bajo la advocación de Coromoto, bajo la advocación de Fátima, bajo la advocación de la Rosa Mística, la Virgen María, con este nombre, depende de donde haya aparecido, depende de donde esté la vocación, pero es una sola. Es una mentira que nosotros tenemos muchas virgen. Eso se llama ignorancia. La Virgen tiene muchos nombres que le han colocado. Si usted ve, por ejemplo, en las frutas, ustedes pueden llamar a la fruta de una manera. La papaya, nosotros la llamamos lechosa. A la yuca, usted la llama mandioca, algo así, mandioca, y nosotros decimos yuca. Es la misma, pero los venezolanos la conocemos como yuca, y ustedes como mandioca. Es la misma.
¿Qué tal, padre? Buenas noches. Yo le quería en realidad decir más que nada algo, ¿verdad? Yo soy una persona que fue apartada de la Iglesia Católica, fui protestante y volví gracias a estas personas que están acá, ¿verdad? ¿Volví qué? Volví a la Iglesia. Un aplauso pues para esta hermana. Muy bien. Acérquese más el micrófono. Lo que hizo que ellos me llevaran a mí a la iglesia fue el hecho de decir que los católicos veneramos y adoramos a los santos, ¿verdad? Ellos a mí ya me explicaron todo, pero lo que yo no quiero es que ninguna persona que está acá pase por lo que yo pasé, porque es algo que ellos usan mucho como para confundirte, el hecho de decir, ustedes veneran, adoran a la Virgen, a los santos y todo eso. Nosotros veneramos, pero no adoramos los santos. Venerar es respetar. Nosotros respetamos los santos, las imágenes de los santos. Respetamos la imagen de la Virgen, la veneramos, pero no la adoramos. Los protestantes no saben qué es adorar. Adorar es creer que un animal, una persona, una cosa es Dios. Nosotros no adoramos a María. ¿Por qué no? Porque no creemos que María es Dios. Nosotros no adoramos las imágenes. ¿Por qué? Porque no creemos que las imágenes son Dios. Nosotros la veneramos. ¿Por qué? Porque la respetamos. Pero los protestantes no saben qué es adorar. Nunca un protestante se ha tomado la molestia de mirar en la Biblia qué es adorar. En Éxodo de la Reina Valera, en Éxodo capítulo 32, versículo 3 en adelante, el pueblo de Israel adoró un becerro de oro. ¿Cuándo lo adoró? Cuando creyó que era Dios. Ahí sí hay un pecado. Escúchenlo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron... El 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Y ahora van a ver cuando lo adoraron. Entonces dijeron: ahí está la adoración, ponga cuidado. Israel, estos son tus dioses. Eso es adorar. Creer que un becerro, una imagen de un becerro de oro es Dios. Creer que la imagen de la Virgen es Dios. Creer que la imagen de los santos es Dios. Eso es adorar. Pero la ignorancia de los hermanos separados es tan grande que no saben qué es adorar. Entonces calumnian a los católicos diciendo: los católicos creen que la imagen de la Virgen es Dios. ¿Quién de ustedes va a creer que esa imagen que está ahí es Dios? Que come y bebe, que hizo el cielo y la tierra. Nadie, nadie. Sabemos que el mete candela se quema, se cae de ahí, se parte. No es Dios. ¿Por qué la tenemos? Porque nos representa la Virgen María. ¿Por qué la respetamos? Porque es una fotografía de la Virgen María, como usted tiene la fotografía de su madre. La respetamos, pero no digan mentiras. Nosotros no las adoramos. Padre, tengo acá varias notas que me pasaron. En especial, esta persona lo que le pregunta es sobre la Asunción de María. Los hermanos protestantes, los hermanos separados, dicen de que María duerme como los demás muertos, como nosotros cuando morimos que vamos a ser enterrados en el cementerio, y que María también está como nosotros durmiendo la muerte. Esta hermana me pide si usted puede hablar de cómo puede explicar la Asunción de María. Según la Biblia, María fue llevada al cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Vamos a ver qué está hablando de la Virgen. ¿Cómo sabemos que está hablando de la Virgen? Le voy a mostrar, lea el 12.1. Voy a mostrarle que está hablando de la Virgen y le voy a mostrar por qué está en el cielo. Escuche. 12.14. 12.1 primero.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Aquí está la mujer. ¿Quién es la mujer? Versículo 5. La mamá de quién es la mujer, ponga cuidado. Por el hijo sacamos quién es la mujer. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es el hijo varón que regirá a todas las naciones con vara de hierro? Jesús. Siga. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Para quién fue arrebatado su hijo? Para Dios y para su trono. Para Dios y su trono. Entonces, ¿quién es el hijo? Jesús. Ahora vamos a ver qué pasó con María. Siga con el 6. Y la mujer huyó al desierto. ¿A dónde? Vamos a ver a dónde. Siga. Donde tiene lugar preparado por Dios. A un lugar preparado por Dios. ¿Ustedes no recuerdan el lugar preparado por Dios? Quédese ahí. Busque para que vea Juan 14. Ahorita regresamos para acá. Juan 14, 1 en adelante. Un lugar preparado por Dios, no se le olvide. Juan 14, 1 en adelante. La de la Reina Valera lo puede leer. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Escuche lo que viene. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Pongan cuidado lo que viene. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a prepararle un lugar para vosotros. ¿Dónde va a ser ese lugar? En la casa de mi Padre. Voy a preparar el lugar. Léame ahora Apocalipsis 12:6. ¿A dónde fue llevada la mujer? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Voy a prepararles un lugar. ¿Dónde es el lugar? En la casa de mi Padre. Hay muchas mansiones. Voy a prepararles un lugar. Ahora versículo 14. Cuando María fue llevada a ese lugar. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Eso se llama asunción. ¿Por qué asunción? Porque ella no tenía alas. No fue por su propia cuenta. A ella se le dieron las dos alas del águila grande para volar. ¿Por qué el águila grande? Porque es la que puede subir las alturas máximas. Pero es que María murió y muerto el perro se acabó la sarna. Mentiras, mentira. Muerto el perro no se acaba la sarna. O el perro sí, si muere se acaba la sarna, pero cuando muere un cristiano, no. Dice la Biblia que cuando uno muere, no es que se acaba. Uno muere y va a la presencia de Jesús. Vamos a ver Filipenses 1:21, para que vea que es mentira que un cristiano muere y se acabó. Filipenses 1:21. Un perro sí, pero el cristiano no. De la Reina Valera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siga. Mas si el servir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. A ver, no sé qué escoger. ¿Me quedo aquí en la carne o me voy a ¿para dónde? A ver si dice, muerto el perro, se acabó la sarna. A ver. Porque de ambas cosas estoy puesto, en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Cuando uno parte, ¿para dónde va? Estar con Cristo. Estar con Cristo. No dice que uno murió y se acabó. Dice, yo quisiera morirme para irme con Cristo. Entonces, los protestantes no creen en la Biblia. Y es un gran error. Otra pregunta. Sí, esto es algo realmente bastante largo, padre, pero quiero hacerlo porque la persona me lo pidió y necesita de su opinión, porque estamos perdiendo
una oveja por culpa de esta razón. Es una persona que había sido en su niñez bautizada en una religión que es la de Río de la Plata, una iglesia evangélica de Río de la Plata, ¿verdad? Recién nacido le bautizaron en esa iglesia. Después de grande, el hombre se casó con una mujer católica. Cuando fueron para casarse, como él no había hecho la comunión, en el día de su matrimonio el sacerdote le tomó la comunión, hizo su primera comunión. Y estuvieron así durante 27 años casados. Después de 27 años aparece otro sacerdote que no le permite más ingresar a la iglesia católica porque él no hizo la confirmación y le prohíbe confesarse y comulgar en la iglesia católica. Le suspendió la comunión y por lo tanto no le permite más entrar en la iglesia católica porque él no es católico. Entonces, lo que quiere él saber es que usted le asesore, usted le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Pero él cree en la iglesia católica? Él es más católico que usted. ¿Y se casó por la iglesia católica? Se casó por la iglesia católica. Si es así como usted lo está leyendo, ese sacerdote está cometiendo un error y él no tiene que hacerle caso a ese sacerdote. Él puede confesarse, él puede comulgar. Si no puede comulgar en esa parroquia, pues va y comulgue en otra. Pero no está fallando, el que está fallando es el sacerdote. Ahora, sí debería confirmarse. Eso sí debería confirmarse. Pero el hecho de que haya vuelto a la iglesia y cuando se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o se bautizó en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo bautizan en esa iglesia? No sé, no puedo decirle, padre, pues es una iglesia evangélica. Ahí sí hay un gran problema. Tendría que preguntarle usted a esa persona si se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde estuvo la persona? Si no se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que bautizarse para que ahora sí pueda recibir todo dentro de la iglesia normal para que reciba. Pero si se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces no hay ningún problema y el sacerdote está equivocado. Habría que ver claro, la condición en la que fue bautizado. Cuando fue bautizado habría que ver. Ahora, si fue bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tienen que hablar con el obispo. El obispo es la autoridad y ese sacerdote, si es por eso, ese sacerdote está muy errado, muy equivocado. ¿Existe la reencarnación? Otra pregunta, una última. La reencarnación no existe. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice la Biblia claro que no puede existir la reencarnación en la forma como lo dice. De la Reina Valera. Y de la manera que está establecido para los hombres. Está establecido para los hombres, paren la oreja que está establecido. Que mueran una sola vez. Punto, no hay reencarnación. Y después de esto el juicio. Y después de esto el juicio, no hay reencarnación. No existe. La Biblia habla de resurrección, no reencarnación. El hombre puede saber las funciones de los ángeles del cielo y de los santos del cielo. Esto es una creencia que está corriendo muchísimo, padre, ahora. ¿Cómo así? Si es cierto que tienen categorías los ángeles, si tienen cargos específicos sobre la tierra, sobre el agua, sobre el pensamiento, no, eso no y es todo. Verdad. Porque eso es una enseñanza que se está corriendo mucho entre los jóvenes especialmente. No, eso no es verdad. La Biblia dice que los ángeles son servidores del Señor, pero no dice que el uno está encargado del aire, el otro del agua, el otro no. Eso es invento y eso es de la nueva era y no hay que creerle eso. Bueno, padre, el hermano acá quería aclarar algo sobre el bautismo de la iglesia del Río de la Plata, justamente. Bueno, padre, era luterano, 47 años, estoy 6 años en la iglesia católica y conozco lo que es el bautismo de la iglesia del Río de la Plata y la luterana, ¿verdad? Son
prácticamente iguales. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa persona no hay ningún problema, pertenece a la iglesia, si ya fue confesó, si ya comulgó, si ya lo han recibido, aunque no sea confirmado, él pertenece a la iglesia y él puede o confesar con otro sacerdote y comulgar con otro sacerdote, no hay ningún problema, o si no, ir con el obispo y hablarle al obispo y plantearle al obispo. Pero ese sacerdote está muy... Último, María y los santos, ¿hacen milagros? Dios es el que hace milagro a través de ellos. Lucas 1:35 dice que María tiene un poder, pero que no es de ella. Sí tiene poder, pero no es de ella, es de Dios. O sea, que el que hace milagro es Dios, pero por medio de ella. Ella tiene el poder de Dios. Los santos tienen el poder de Dios. Escuchen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En los santos y en la Virgen María está el poder de Dios. Bien, vamos a darle gracias al Señor. Pero yo no quisiera irme sin antes pasar aquí arriba a los que fueron protestantes y ya están en la iglesia, por favor. Los que pasaron para acá o los que hayan sido, pueden pasar aquí, suban para acá, suban los que fueron protestantes y volvieron a la iglesia católica. Venga, suban para acá, pasen para acá. Por la escalera, por favor. A los que fueron protestantes y ahora están en la iglesia católica, por favor. Vengan para acá. Todos los que fueron protestantes y ahora están en la iglesia católica. Y yo quiero mostrarles a ustedes, hermanos, que esa mentira del diablo que los protestantes, acerquen para acá un poquito, acerquen para acá. Esa mentira del diablo que los protestantes no pueden venir a la iglesia, que eso es perder tiempo, que no se les puede predicar a ellos, que ellos no se van a convertir. Esa teoría satánica es falsa. Para la muestra, un botón, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aplauso para estos hermanos que volvieron a la iglesia de Jesucristo y ahora están dentro de la iglesia. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Lograr que muchos vuelvan a la iglesia. Para aquellos que creen que no se puede, sí se puede. De modo que les felicito. Vamos a darle un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo a cada uno. Dígale. Mi mamá también era protestante y a través del padre Luis Toro por YouTube también volvió a la iglesia. Un aplauso para la mamá de ella también. No está aquí, pero a lo mejor vea este video. ¿Cómo se llama su mamá? María Celeste. Yo sé que va a ver este video. Su hija se lo va a mostrar, se lo puede mostrar. Ya está en YouTube. María Celeste. Un saludo y le felicito y que Dios te siga bendiciendo. Y a todos los hermanos donde quiera que estén, que han vuelto a la iglesia católica, bendito sea Dios, mi abrazo fraternal. Esto se llama rescate, rescatar almas para Dios. Y hay razón de que el diablo está enojado. Y hay razón que los protestantes se pongan bravos. Porque le llegó la hora cero a los protestantes. Porque ahora se está descubriendo la mentira de los protestantes. Padre omnipotente, te damos gracias por estos hermanos que han vuelto a la iglesia. Gracias por los católicos que se han fortalecido en su fe a través de esta enseñanza. Y gracias por lo que vas a hacer en los hermanos separados que a través del internet han seguido la palabra del Señor predicada. Señor, que todos seamos uno. Señor, que haya un solo rebaño
bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Les amo mucho, los llevo en mi corazón. Paraguay. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Lo que usted hizo por nosotros, sinceramente, Padre, solamente cuando se encuentre con nuestro jefe cara a cara, le va a decir, le va a agradecer. Quiero